Paz a vosotros. Pueden tomar su asiento, muchas gracias, hermanos. Este micrófono se resbala un poco. Ahí. Vamos a compartir, hermanos, la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Y ya lo expresábamos, ¿verdad?, en la clase. Todas las clases son muy hermosas, nos traen una bonita enseñanza y nos recuerdan, hermanos, la bondad de Dios con todos aquellos que le buscan, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios misericordioso que no hace acepción de personas, como lo dice el apóstol Pedro, sino de toda nación, hermanos, que le teme, ¿verdad? Y le honra, pues de este se agrada. Así que, pues bendito sea nuestro Padre Dios y grande es nuestro Dios. Vamos, hermanos, a hablar ya el tema, si alguno ya tuvo la oportunidad de mirarlo, verlo, es, hermanos, el juicio en el reino de Cristo, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, he venido hablando una serie de temas respecto, hermanos, al juicio de nuestro Dios. Desde un principio, ¿verdad? Cuando digo desde un principio, no tan solamente estamos hablando de esta creación física, sino de la creación espiritual, desde cuando, hermanos, los seres celestiales fueron creados. Entre ellos está este ángel o este querubín protector, ¿verdad?, que, hermanos, vino a ser, hermanos, después Satanás. Bueno, hasta la fecha, hermanos, el Señor pues sigue, hermanos, haciendo juicio y, hermanos, durante todo el transcurso de la historia de la humanidad, nuestro Dios ha hecho juicio y sigue haciendo juicio, comenzando, hermanos, también con su iglesia, pero también dentro, hermanos, vimos en la última estudio pasado acerca de que nuestro Dios tiene preparado un juicio para la generación, hermanos, previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, periódicamente, hermanos, el Señor viene haciendo juicios y el Señor lo dice, así como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo de Dios. Y ya sabemos la historia, dice, en los días de Noé la gente se despreocupaba, bebía, comía, se casaba, daban casamientos, había, hermanos, risas, había jolgorio, había fiestas, pero no se preocupaban nunca, ¿verdad?, por temer al Señor nuestro Dios. Así que vino el juicio y, hermanos, se fue toda esa generación. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. También muchos van a estar despreocupados, ¿verdad?, van a estar haciendo sus cosas, ¿verdad?, y menos buscando, hermanos, el rostro del Señor. Entonces los va otra vez, hermanos, va a venir desprevenido este juicio, ¿verdad?, donde van a venir, hermanos, pues estas plagas postreras. Y va a ser, hermanos, pues este juicio en ese momento, hermanos, pues va a caer sobre la gente y principalmente, hermanos, sobre las personas que, hermanos, decidieron quedar bien con el gobierno mundial de la bestia, ¿verdad?, por el pan, ¿verdad?, porque el pan, hermanos, es la necesidad del ser humano, ¿verdad? Se recuerdan que el mismo Jesús fue tentado, hermanos, cuando él tenía hambre y el Satán le dice, si tienes hambre, pues haz que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan, ¿verdad? Lo tentó con esa necesidad que tenía el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios sabiamente le contestó, no tan solamente de pan vivirá el hombre, como dice el canto, ¿verdad?, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, Satanás recibió esa lección y por eso el Señor Jesucristo también lo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas materiales de las cuales tenemos necesidad vendrán como por añadidura, ¿verdad? Así que, como dice la palabra del Señor, estas bendiciones te alcanzarán, pero cuando tú primero pusieres, ¿verdad?, tu fe, ¿en quién? En el Señor, ¿verdad? Primero guarda sus mandamientos, cumple, acepta al Señor Jesús y de lo demás ni te preocupes porque te vendrá por añadidura. Bueno, ahora, hermanos, pues vamos a hablar acerca del juicio en el reino de Cristo, porque el juicio, hermanos, es hasta que se cumple, hermanos, todo este siglo en este mundo va a continuar. Y hay otro, el último tema, hermanos, que pues podemos decirlo así, se titula el juicio final, que ese es, hermanos, al final de todas las cosas, la cual hemos comentado, hermanos, que se refiere cuando, hermanos, se termina el reino milenial de Cristo, entonces se entrega el reino al Padre y es ahí donde se termina el juicio final de todo, ¿verdad? Pero
antes de ese juicio final está el juicio en el reino de Cristo. ¿Por cuánto tiempo, hermanos, es el reino de Cristo? Por 1000 años ya está establecido. Así que durante ese reinado, hermanos, el Señor Jesús viene a establecer su reino y también viene a hacer juicio sobre las naciones. ¿Sí? Así que vamos a introducirnos en este tema. En el libro de los Salmos tengo una cita de introducción, la cual les pido que me acompañen a leer, capítulo 2 de los Salmos, versículo 7 al versículo 12. Y si lo encuentran, hermanos, les invito a que me acompañen poniéndose de pie para que leamos la palabra de nuestro Dios. El libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7 al versículo 12. Doy lectura al versículo 7, ustedes el 8 y después todos en el versículo 12. Si alguien tiene el micrófono también puede pues leer, hermanos, el siguiente versículo para que represente a la iglesia. Dice así, Salmos 2, del 7 al 12, en el nombre de Cristo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso del alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended. Admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Y bien, en esta lectura del libro de los Salmos encontramos una palabra profética. Además, hermanos, de que el libro de los Salmos tenemos sabido, hermanos, que son cantos, alabanzas a nuestro Dios. Al mismo tiempo, hermanos, es un libro profético, ¿verdad? Porque nos habla, hermanos, de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente estos versículos que acabamos de leer, hermanos, habla de la aparición, de la presencia del Hijo de Dios, porque así lo dice el versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Y sigue diciendo, verso 8, pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. ¿Y qué más? Y quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso del alfarero, los desmenuzarás. Así que el mismo Padre Celestial, hermanos, le va a dar, hermanos, ese poder, esa autoridad a su Hijo Jesucristo. Y de Él precisamente se habla. Y si no, ¿de quién más? ¿Verdad? Entonces vemos ahí que dice, quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso del alfarero los desmenuzarás. Sabemos, hermanos, que en su primer venida, esta lectura que acabamos de leer, no, vamos a decirlo de esta manera, no tiene su cumplimiento en su primer venida, porque en su primer venida, hermanos, dice la Biblia, que vino, hermanos, cómo se presentó delante del pueblo de Israel cuando entró a Jerusalén, sentado ¿en qué? En un burrito, ¿verdad? O en un pollino. Y dice, porque así está escrito por el profeta, ¿verdad? Aquí dice, viene en Sión tu rey, ¿verdad? Humilde sentado en un burrito. Entonces, hermanos, de una manera humilde entró el Señor Jesús en esa entrada triunfal, en su primer venida. Por eso, hermanos, creo, ¿verdad?, que el pueblo en general decía, no, pues cómo va a ser el Mesías y mira, no, pues viene en un burrito. Dice, no, el Mesías nos va a venir a libertad con su ejército de la opresión de los romanos, ¿verdad? Me imagino que ese era su pensamiento, ¿verdad? Como un revolucionario que venía a liberarlos del yugo, hermanos, de Roma. Pero no, pues bueno, eso fue en su primer venida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su primer venida, hermanos, no venía a juzgar. ¿A qué vino la primera vez, hermanos? ¿A qué vino? A salvar, así dice la Escritura. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso, hermanos, vemos que en todo su ministerio Él no condena a nadie, porque no fue su labor, no fue su misión condenar a nadie,
¿verdad? Su misión fue salvar a los pecadores, a todo el mundo en general, inclusive al mismo pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, hermanos, desafortunadamente, hermanos, pues no lo recibió. Pero en su segunda venida, hermanos, ahora ¿cuál va a ser su función en su segunda venida? ¿Como quién? Como rey, exactamente, y también como juez, porque el mismo versículo que leímos ahí dice así: y ahora, reyes, entended y admitid corrección, jueces de la tierra, ¿verdad? Así que, hermanos, a eso viene, ¿verdad? A juzgar. Y sigue diciendo: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco de su furor. Así que no hagamos enojar al Rey de Reyes, a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque ahora sí viene a gobernar, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Dice la Escritura, ¿con qué carácter? ¿Con vara de qué? De hierro, hermanos, y los desmenuzará como el alfarero desmenuza, hermanos, y quiebra el barro, dice, ese vaso, así va a ser desmenuzado. Así que, hermanos, va a ser muy diferente la forma de su presentación del Hijo de Dios a como fue en la primera, ¿sí? Entonces, esto es lo que, hermanos, está profetizando, ¿verdad?, David a través de los salmos. Pero no es el único, hermanos, que habla del reinado de Jesucristo. También hay otros profetas, ¿verdad?, como vamos a mirarlo en unos instantes. Isaías capítulo 11, también el profeta Isaías, hermanos, habla respecto a su venida y la obra que el Hijo de Dios viene a realizar en su segunda venida. Dice así Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante: y saldrá, capítulo 11 de Isaías, verso 1 en adelante: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Amén. El profeta Isaías habla, hermanos, también tanto de yo aquí veo, hermanos, tanto de la presencia en su primera venida, pero también, hermanos, en su presencia de la segunda venida. Habla en las dos fases, ¿verdad? Porque acordémonos que en su primera ocasión, cuando vino, dice que el Espíritu Santo reposó sobre él. Y él, a la vez, hermanos, de que hablaba las buenas nuevas del reino, al mismo tiempo, hermanos, venía practicando la justicia de Dios. ¿Sí? Sí, venía, hermanos, practicando la justicia de Dios y venía haciendo juicio al mismo tiempo, ¿verdad? Se recuerdan cuando aquella mujer que la encontraron en el lecho, dice, adulterando, los jueces la trajeron y le dijeron: a esta mujer la hemos encontrado en pleno hecho, dice, y en la ley Moisés nos mandó a apedrearlas. Tú, pues, ¿qué dices? Declara tu juicio, ¿verdad? Y nosotros sabemos la historia cuando él dijo: está bien, el que se sienta libre de pecado arroje contra ella la primera piedra. Sí, nos damos cuenta que al mismo tiempo, hermanos, él emitió un juicio, pero de una manera muy sabia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habló a la conciencia de aquellos jueces que estaban condenando a aquella mujer. Y le dijo: sí, el primero que de ustedes esté libre de pecado arroje contra ella la primera piedra. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice: bueno, pues a lo mejor me sabe algunas cosas el maestro, ¿verdad? Con eso de que empezó a escribir en la tierra y no sabemos qué escribió. Entonces, pudo haber allí dicho: y tú eres esto y tú eres este otro, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que desde el mayor hasta el menor se empezaron a salir y se fueron. ¿Por qué? Porque no tuvieron, hermanos, esa dignidad, no tanto el valor, sino esa dignidad, hermanos,
de sentirse de verdad dignos, hermanos, de juzgar a un pecador, porque ellos también lo eran. Entonces, hermanos, Jesucristo dice aquí la Escritura, hermanos, que Él juzgará con equidad, ¿verdad? Y juzgará con justicia, ¿a quién? ¿A los ricos o a los pobres? Bueno, lo acabamos de leer, a los pobres, hermanos, a los mansos. Y precisamente de ellos el Señor Jesús tuvo misericordia cuando hablaba en el Sermón del Monte. Así que, hermanos, yo veo el cumplimiento en su primera venida, pero también, hermanos, lo veo en la segunda venida, donde dice más adelante: y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios, ¿a quién matará? Al impío. Entonces, hermanos, si en la primera no mató a nadie, pero en la segunda dice, hermanos, que con la espada de su boca matará al impío. En ese instante, hermanos, el Señor va a hacer justicia, ¿sí? Va a hacer juicio. Bien, entonces, hermanos, el profeta Isaías también habla, hermanos, de ese juicio que va a llevar a cabo el Hijo de Dios en su reinado de Cristo. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Pregunto, de que sea establecido el reino de Cristo en la tierra. ¿Cuál es el propósito? Sí, de juzgar, hermanos, juzgar con justicia lo que los reyes de la tierra, hermanos, no han hecho justicia. Y siempre han oprimido, hermanos, al pobre, al inocente, hermanos, lo han condenado. A eso viene, a establecer, ¿qué cosa? Justicia, ¿y qué más? Y paz, ¿verdad? Porque hoy, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué vivimos hoy en el mundo? ¿Un mundo de paz? No, un mundo de guerras, ¿verdad? Un mundo, hermanos, de diferencias, un mundo de mundos. Todo a cabeza es un mundo, pero el Señor viene precisamente a establecer justicia y ¿qué más? Paz sobre la tierra. Ese es el propósito. Bien, vamos a ver al profeta Daniel ahora, que también habla, hermanos, de el establecimiento del reino de Cristo y de su labor. Dice así el profeta Daniel, capítulo 7, hermanos. Daniel, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Daniel 7, 9 en adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su señorío y las había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo del hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado, ¿qué cosa? Señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Amén. Entonces aquí está hablando, hermanos, del poder, de la autoridad que Dios figuradamente en ese anciano de grande edad, ¿verdad? Dice que, hermanos, llegó el momento en que se iba a impartir la justicia divina. ¿Por qué? Porque Daniel, hermanos, quedando admirado de cómo, hermanos, la cuarta bestia espantosa y terrible, dice que con sus uñas de metal y con sus dientes trituraba, hermanos. Entonces dice que se espantaba porque había un cuerno pequeño que hablaba grandezas. Grandezas es que hablaba blasfemias en contra, hermanos, del Dios del cielo. Y él se maravillaba y decía, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Entonces, hermanos, llegó el momento en que él miró en esa visión, ¿verdad?, de que un anciano de grande edad se sienta sobre su trono
y se sentó el juez, así dice la Biblia, y se abren los libros, ¿verdad que así dice? Y se abrieron los libros. ¿Por qué, hermanos, dice libros? ¿Verdad? Para juzgar, porque hay diferentes libros. Está el libro de la vida y está otro libro. ¿Cuál es? El libro de las memorias de todos nuestros actos, de nuestros hechos que hacemos, están registradas en ese libro. Y conforme a eso, hermanos, vamos a ser juzgados todos los seres. Entonces, hermanos, dice que se hace juicio, pero el que va a hacer juicio, hermanos, es el Hijo de Dios, porque dice que ve a uno del Hijo del Hombre, que viene como en las nubes, ¿verdad? Casi dice, ¿a quién se refiere? Hermanos, lógicamente a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque se le hace llegar y se le da señorío, ¿verdad? Y se le da, hermanos, reino. Sí, así dice el versículo. Se le da señorío y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Quiere decir entonces, hermanos, que Él precisamente, hermanos, viene a hacer juicio cuando sea establecido el reino de Cristo, hermanos. Viene a hacer juicio, viene a reinar. Y dice la Escritura, hermanos, que el carácter va a ser como ese alfarero, que cuando algo no le sale bien, hermanos, pues ya no lo vuelve a reparar, dice, inmediatamente lo quiebra, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay algo también interesante, que no tan solamente el Hijo de Dios, hermanos, viene a reinar. Vamos a leer el siguiente versículo que está, hermanos, allí mismo. Dice el versículo 17 y 18. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. ¿Quiénes tomarán el reino, hermanos? Los santos del Altísimo. Vamos a dar vuelta a nuestra página, hermanos, en el versículo 27. De allí mismo dice, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Si nos damos cuenta, hermanos, ahí el Señor no tan solamente dice el reino de Cristo, o el reino del Hijo del Hombre, o del Mesías, sino que también dice que el reino se ha dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Quiénes son esos pueblos, o ese pueblo de los santos del Altísimo, hermanos? Por decirlo así de una manera genérica, hermanos, son todos los salvos, son todos los hijos de Dios, desde los patriarcas, hermanos, desde los apóstoles, desde todos los hijos de Dios, hermanos, y los mártires de Jesús que han perdido la vida, hermanos, por el testimonio de Jesús y por amor a su palabra, y de todos, hermanos, aquellos que aman al Señor y guardan sus mandamientos, ¿o no? Así es, de todos los hijos de Dios, porque, hermanos, en la Escritura dice, hermanos, por ejemplo, vamos a seguir adelante. Quiero seguir hablando de todos estos que van a recibir ese reino, hermanos. Miren, vamos a ver, porque ya está escrito en Apocalipsis. Ahora vamos a trasladarnos a Apocalipsis y a ir avanzando un poquito más. Dice, capítulo 6, este versículo, hermanos, lo leímos en el estudio pasado, pero vamos a recordarlo nuevamente. En Apocalipsis capítulo 6, donde habla, hermanos, de los sellos, dice así, el versículo 9 en adelante, dice así, Apocalipsis 6, 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y estos, ¿qué cosa decían? Clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué están pidiendo estas almas, hermanos, que habían
sido muertos por el testimonio que ellos tenían y por la palabra de Dios. ¿Qué estaban reclamando o pidiendo, hermanos? Justicia. ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y entonces, hermanos, la respuesta de Dios, la respuesta divina les dice así. Dice, y fueron les dados sendas ropas blancas, y se les fue dicho que reposasen un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos, sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Todos estos muertos, hermanos, todos estos hijos de Dios, estos mártires dieron su vida por la palabra de Dios. Prefirieron morir, hermanos, antes de negar la fe que ellos tenían en Dios, ¿sí o no? En la hoguera, hermanos, ahí en el circo romano desmenuzaban, quebrantaban los huesos de los fieles, hermanos. Pero ellos no tenían miedo porque sabían, ¿verdad?, que iban a perder la vida, hermanos, delante de las fieras, pero esa vida la iban a recobrar muy pronto cuando Cristo viniera, ¿no es cierto? Así es. Todos estos hermanos que han muerto, su sangre de manera figurada clama la presencia de Dios y reclaman justicia. ¿Cuándo se va a hacer esa justicia? ¿Cuándo? ¿Ahora? No, cuando Cristo venga, hermanos. Precisamente a eso viene. Dice el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes, hermanos, reinaron con Cristo 1000 años? Los que no aceptaron la marca de la bestia, ni adoraron a su imagen. Esto es, hermanos, para esta generación joven, valiente, hermanos, que se esforzará, ¿verdad?, en rechazar la marca de la bestia y adorar a su imagen, ¿verdad?, que van a preferir morir antes, hermanos, de obedecer a este gobierno mundial, porque aman a su Dios, porque aman sus mandamientos. Ya está escrito, hermanos. Pero habrá quizás, hermanos, algunos que preferirán quedar bien con el gobierno, ¿verdad? Preferirán satisfacer sus necesidades, ¿verdad?, y negar la fe del Hijo de Dios. Pero bueno, pero también ya está escrito, hermanos, que habrá valientes hijos de Dios, de estas generaciones, hermanos, que están viviendo, para que también, hermanos, ellos sean contados de entre todos aquellos, hermanos, que van a poseer el reino de Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito, hermanos, de estos hijos de Dios? También, hermanos, de hacer justicia, de practicar, hermanos, la justicia de Dios. Porque, hermanos, vamos a leer un versículo que nos va, hermanos, ahora sí que a llenar también de fe, de esperanza, hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 6, ¿cuál va a ser, hermanos, la obra de estos hijos de Dios que entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Cristo? 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así: ¿os alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?
¿O no sabéis que los santos han de juzgar a quién? ¿Al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Bueno, y ahí sigue leyendo, como que hermanos, sí, voy a leer otro poquito, porque vamos a comentar. Por tanto, si hubieres de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Cuando, hermanos, en la iglesia de Corinto había problemas, hermanos, que dice la Escritura que se iban a juicio delante de los injustos, el apóstol Pablo, hermanos, en cierto modo les hace un llamado de atención. Dice, ¿por qué ustedes van ante los tribunales a que les impartan justicia? Dice, ¿no pueden entre ustedes resolver sus problemas? ¿No hay ni siquiera uno que entre ustedes ponga en paz entre ustedes? Dice, ¿acaso no saben que los santos han de juzgar a quién? ¿A quién? Al mundo. Y si hemos de juzgar al mundo, hermanos, dice, ¿nos sentimos indignos de juzgar cosas tan pequeñas? ¿Verdad? Habla de una manera, hermanos, como que retórica, o como podríamos decirlo, un regaño, hermanos. Al mismo tiempo está dando un mensaje de la labor que van a hacer los santos, los hijos de Dios en el reino de Cristo. ¿Qué van a hacer, hermanos, los santos en el reino de Cristo? ¿Van a qué? A juzgar al mundo, hermanos. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros como hijos de Dios esmerarnos, esforzarnos, hermanos, pues de vivir lo más justo y digno en este mundo, ¿verdad? Para tener paz con todos, ¿verdad? Entonces, hermanos, creo fielmente que el que se esfuerza en servirle al Señor, hermanos, con todo su corazón, siempre tendrá paz en su corazón. No estoy diciendo que, hermanos, no tendrá problemas, no, porque los problemas, hermanos, siempre están a la orden del día, pero va a tener paz en su corazón, ¿verdad? Entonces dice que, hermanos, los santos van a juzgar en el mundo, van a juzgar al mundo, pero también, hermanos, no tan solamente van a juzgar al mundo. ¿A quién van a juzgar? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A cuáles ángeles? ¿A los ángeles de Dios o a los ángeles caídos? Pues sí, a los ángeles caídos, exactamente. No puede ser a los ángeles de Dios, ¿verdad? A los ángeles caídos, hermanos, también los demonios van a ser juzgados por los santos, por los hijos de Dios. ¿Cuándo, hermanos, se va a llevar ese juicio? Sí, en el milenio, hermanos. Así es, porque en este momento todavía está la lucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen por ahí, o nos ponemos firmes o nos gana el demonio, ¿verdad? Satanás. Se recuerdan que hasta el mismo Jesús le decía a sus discípulos, les decía, por ejemplo, a Pedro le decía, mira, Pedrito, Satanás me los ha pedido, ¿cómo? Para zarandearos como a trigo. Sí, entonces échenle ganas, ¿verdad? Sométanse a la palabra del Señor, tengan fe en el Señor, seamos obedientes, porque Satanás eso quiere, un descuido de nosotros. Así que ahorita la lucha, hermanos, está continua, pero, hermanos, si los hijos de Dios logramos, ¿verdad?, vencer al mundo, tendrán los hijos de Dios la oportunidad, hermanos, no tan solamente de juzgar al mundo, sino de juzgar a quién más, a esos mismos demonios, a esos ángeles caídos. ¿Por qué, hermanos? ¿Verdad? Porque usted sí pudo, hermanos, vencer al mundo, sí pudo sujetarse a la voluntad de Dios, ¿sí? Y la justicia que usted practique de Dios, precisamente esa justicia, hermanos, lo va a llenar de ese poder de gloria para poder reinar, para poder impartir justicia. Esta es una promesa, hermanos, de nuestro Dios, es una promesa del Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan? Hay una parábola que quiero comentar de las 10 minas, ¿se recuerdan? En otra hace mención de los talentos, ¿sí? Y les dice,
Vamos a leerlos, ¿qué les parece? Me parece que a ver si encuentro en San Lucas acerca de las minas. San Lucas, a ver si lo encontramos. 19. ¿Dónde está, hermanos? A ver si ya me... ¿Alguien tiene dónde está la...? ¿19? Sí, ¿verdad? Ahí está. San Lucas capítulo 19 dice así. Sí, cierto. Dice el versículo 12. Muchas gracias. San Lucas capítulo 19 verso 12 dice: y dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver, mas llamando 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles: negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que, vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice: está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eras un hombre recio, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo demandara con logro? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que cualquiera que tuviere le será dado, mas el que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Bien, aquí vemos, hermanos, este hombre noble que partió lejos a una provincia para adquirir el reino. ¿A quién representa, hermanos? A Jesucristo, gracias. ¿Por qué? Porque él, hermanos, precisamente, ¿verdad? Eso está en el cielo, intercediendo por cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y también, hermanos, para recibir ese reino. Pero cuando él venga, hermanos, se va a encontrar, así está en la parábola, ¿verdad?, con 2 tipos de personas. Unos que les da una responsabilidad y dice: mira, a ti te doy 10 minas, a ti te doy 5 minas y a ti te doy una sola mina, porque sé que puedes, según tu capacidad. Así que mientras voy y regreso, voy a tomar el reino y regreso. Negocien entre ellos. Pero había otro tipo de personas que decían, mejor ni regreses, no queremos que reine sobre nosotros, ¿verdad que sí? Se oponían, hermanos, al reino que él iba a establecer. Lo cierto es que, hermanos, dice la parábola que llega este hombre noble y, hermanos, ya viene a establecer su reino. Dice: a ver, ¿qué hicieron con las minas que le di? Dice: Señor, me diste 10, mira, yo puse a trabajar tu mina y ha ganado otras 10 minas. ¿Y qué le dijo este rey o este señor noble? Dice: has ganado 10 minas. Dice: reina tú también sobre 10 ciudades. Le dio ese poder, esa potestad. Y así al que ganó 5 minas. Pero al que, hermanos, tuvo miedo de poner a trabajar la mina, ¿qué le pasó? Este, hermanos, tuvo miedo, ¿verdad? Porque dice: sabía que eras un hombre recio, que recoges donde no esparciste y que ciegas donde no sembraste. Dice: aquí está tu mina. ¿Y cómo le dijo el Señor? Hombre, siervo inútil, y de tu propia boca, ¿qué cosa? Te juzgo. Si tú sabías que yo tenía ese carácter, por lo tanto te convenía haber trabajado mi mina, para que cuando yo llegara recibiera lo que es mío a logro. Así que dice: quiten esa mina y desen aquel que tiene 10. ¿Qué representa, hermanos, las minas?
¿Qué representa el talento, hermanos? Sí, representa, hermanos, esos talentos, es ese don que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Para, hermanos, que ese don lo pongamos a trabajar para ganarnos también almas para Cristo, ¿verdad? Para que, hermanos, también cada uno de sus hijos tenga, hermanos, esa potestad, hermanos, de gobernar, para que tenga esa recompensa, hermanos, ¿verdad? Pero si nosotros no trabajamos ese don, ese talento que Dios nos ha dado, hermanos, pues vamos a ser reclamados delante de Dios. Porque a eso viene el Señor Jesús, hermanos. Una, a hacer juicio y justicia. Y dos, también a dar su galardón a sus siervos. Vamos a leer un versículo donde está escrito esto. En Apocalipsis, vamos a regresar. Dice Apocalipsis, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15 en adelante. Apocalipsis 11, 15, dice así. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean ¿qué? Juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes, y también para que destruyas los que destruyen la tierra. ¿A qué viene, hermanos, el Hijo de Dios? ¿Para qué, hermanos, va a tomar ese reino? Para establecer justicia, para juzgar al mundo, pero también, hermanos, para darle su recompensa a quién, hermanos. Ahí dice: para que sean juzgados los muertos, y también para que des tu galardón a tus siervos, comenzando ¿con quién? Con los profetas, los patriarcas, los apóstoles, todos aquellos que han muerto por la palabra del Señor, hermanos. Entonces viene a esas dos cosas: hacer justicia, hacer juicio y a darle la recompensa. ¿Cuál será, hermanos, la recompensa de los santos, de los hijos de Dios? Además de la vida eterna, hermanos, que uno dicen, pues ya me conformo con eso, ¿verdad? Aunque ya no nos dé otra función. Pero, hermanos, nuestro Dios, fíjense cómo dice la Escritura. Cuando habla de los talentos, hermanos, les dice el Señor Jesús a aquellos que pusieron a trabajar su talento: fijémonos, Señor, mira, me diste 5 talentos y aquí están otros 5 talentos. Me diste 2, aquí me gané otros 2 talentos. Le dice el Señor Jesús a estos siervos, dice: buen siervo fiel, en lo poco me has sido ¿qué? Fiel, en lo mucho ¿qué? Te pondré. En lo poco has sido ¿qué? Fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos somos fieles a Dios? Muy poco, hermanos. Y Dios, hermanos, que es grande y maravilloso, nos da todavía más de lo que nosotros nos merecemos. ¿No es así? Sí, así es que, hermanos, pues hay que servirle al Señor, hermanos, ¿verdad? Porque todo esto, aquí es donde nos las vamos a ganar. No vamos a hacer obras allá, no, es aquí. Vamos a ver, hermanos, que así lo enseña la palabra del Señor. Vamos a leerlo, miren, en Malaquías, un versículo, hermanos, que conocemos.
en su último capítulo de Malaquías. Capítulo, es capítulo 3, versículo 14. Dice así, Malaquías 3:14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, qué bienaventurados los soberbios, los malos, y también los que hacen iniquidad son los que prosperaron, bien que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová los escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y ¿quién más? Y el que no le sirve. ¿Cuándo, hermanos, se echará de ver esa diferencia? ¿Verdad? Podríamos decir ahorita, ¿verdad? Pero quiero comentar algo, fijémonos. Dice así, que en ese instante, hermanos, a unos decían, ¿de qué sirve que andemos tristes? ¿No? ¿Para qué vamos a guardar la ley de Dios? Nos va mal. Ir a los pecadores, no guardan la ley y son felices, tientan a Dios y escapan. Pero otros le decían, no, pues vamos guardando los mandamientos de Dios y el Señor tendrá misericordia. Y dice que Jehová, ¿qué cosa? Escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de las memorias para los que temen su nombre, y echaréis de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, dice Daniel en el capítulo 12, si no mal recuerdo, en uno de sus versículos, dice, hermanos, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, ¿para qué, hermanos? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y es, hermanos, de meditar esa frase. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se recuerda que en la Escritura también el Señor Jesús, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre predicamos tu palabra. ¿Y qué les va a contestar el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quedarán confundidos estos personajes? Sí. Entonces, hermanos, en realidad es al final donde el Señor, hermanos, levantará la cabeza del justo, ¿verdad? Y es al final, hermanos, donde se desenmascarará, hermanos, la obra del impío, del injusto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Qué hizo Saulo, hermanos, cuando él pensaba que servía a Dios con mucho celo? Era tan celoso, hermanos, que dice que era perseguidor de la iglesia, y dentro de la persecución de la iglesia, ¿a quién mató? ¿O a quién consintió de la muerte de quién? De Esteban, hermanos. Dice, yo consentía en la muerte y yo echaba a la cárcel a muchos y los forzaba a blasfemar. Esteban, hermanos, pregunto, ¿miró la conversión de Saulo? No, porque él fue Saulo fue el que consintió la muerte. Y en la resurrección, hermanos, ¿Esteban mirará a Pablo? Pues claro, ¿verdad? Y entonces, hermanos, sí nos damos cuenta cómo da un giro muy grande de los que a veces pensamos, hermanos, que no tienen perdón o nunca entrarán en el reino de los cielos, hermanos. Son aquellos que entrarán en el reino de los cielos. Y de aquellos, hermanos, que pensamos que estamos haciendo el bien,
posiblemente seamos confundidos, como estos que dicen: Señor, yo en tu nombre hice milagros, yo en tu nombre prediqué tu palabra. Hermanos, por eso digo que es de pensar, y por eso también digo que es importante, hermanos, sincerarnos con nuestro Dios y ser fieles a nuestro Dios, amén, para que no seamos confundidos en ese día del juicio, sino que, hermanos, recibamos el galardón prometido, porque a eso viene nuestro Señor Jesucristo, a galardonar a los fieles y a juzgar ¿a quién? A los impíos, ¿verdad? Vamos a ir finalizando. Yo sé que el tiempo ya, hermanos, lo tenemos encima. Quiero que leamos algo que me parece muy importante, hermanos, y nos va a ayudar a tener una relación estrecha con el Señor. Mateo capítulo 25, versículo 30 en adelante, o verso 31, dice así. Mateo 25, 31. Dice así, Mateo 25, 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui huésped y me recogistes, desnudo y me cubristes, enfermo y me visitastes, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui huésped y no me recogistes, desnudo y no me cubristes, enfermo y en la cárcel y no me visitastes. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o huésped o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Bueno, entonces, hermanos, el Señor Jesús nos da, hermanos, la pauta para que logremos llegar, hermanos, hasta ese reino prometido, hermanos, de justicia. ¿Qué tanto hemos hecho por el Señor, hermanos? ¿Hemos puesto a trabajar nuestro talento? ¿Cuántos de fieles hemos sido al Señor, hermanos? Hemos visitado al huérfano, a la viuda, al enfermo. Si no lo hemos hecho, hermanos, pues ya está escrito en la palabra del Señor. Todavía tenemos tiempo, hermanos, de practicar la justicia, ¿verdad? De serles fieles al Señor, de ser obedientes para poder, hermanos, reinar con Cristo en su gloria. Vamos a finalizar con lo que dice el apóstol Juan, pero en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27. Les invito, hermanos, si lo encuentran, que se pongan de pie para que me acompañen a leer estos dos versículos de la palabra de nuestro Dios.
Apocalipsis 2, 26 y 27. ¿Estamos? Demos lectura, hermanos, todos juntos. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso del alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Amén. Allí está la promesa, hermanos. Entonces solo, hermanos, esforcémonos por alcanzar esa promesa de reinar con Cristo Jesús en su reino, pero vamos a vencer. Dice el Señor Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. Sí se puede, hermanos, esforcémonos cada día para recibir estas promesas del Señor. Que nuestro Dios les siga bendiciendo. Paz a vosotros.